Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos entonces a comprender y a compartir un poco el tema de la resurrección. Hemos hablado del sentido de la pasión, del reencuentro con Cristo que sufre por nuestros pecados. Hemos revisado nuestras tentaciones que nos llevan a pecar. Hemos revisado el sentido de ir al desierto. Pero ahora estamos acompañando no solo al Cristo que sube a Jerusalén y se enfrenta al proceso, y a la condenación, y al martirio y a la cruz, sino al Cristo resucitado, el que ha sido sepultado y que resucitó de la muerte. El Evangelio de Lucas nos habla justamente en su capítulo 24 los momentos más álgidos de lo que fue el encuentro de Jesús resucitado con los testigos de él. Eso era algo que ocurrió específicamente con las mujeres que, fieles al Señor, habían ido al sepulcro para culminar el trabajo de preparación del sepulcro y del cuerpo del Señor, que fue prácticamente sepultado con apuros, y ellas querían justamente cumplir con ese sagrado ministerio de la digna sepultura, como lo recomienda la misma palabra, y de lo que era justamente la costumbre judía, la preparación del cuerpo y de toda la tumba en sí, como tal. Pero ellas se encontraron con la piedra retirada, la piedra del sepulcro retirada. Tiene un significado muy profundo. La oración, las intercesiones, el acompañamiento del dolor, pero desde la fe cristiana en la resurrección, es lo que mueve la piedad y la compasión de aquellos que sienten la necesidad de cumplir no solo con el muerto, sino también con los demás familiares del difunto. Esa conciencia de darle santa sepultura a nuestro Señor Jesucristo, que ya se encontraba en la tumba, pero que había quedado incompleto el trabajo, fue lo que movió a las santas mujeres. Y ellas, cuando encontraron la piedra retirada y no hallaron el cuerpo del Señor, la tumba vacía, que es el signo justamente de la resurrección del Señor. Peor hubiese sido encontrar el cuerpo del Señor, que implicaba que no había resucitado. Lo mejor que pudo pasar es que justamente encontraran el sepulcro vacío, que es el testimonio perfecto, la prueba perfecta de la resurrección de nuestro Señor. Cuando nosotros nos convertimos de corazón, ya el sepulcro interior queda vacío, porque ya nuestra persona se ha unido a Cristo resucitado, y por el sacramento del bautismo ya nosotros vivimos participando del misterio de Dios que se ha hecho hombre, y del hombre que a través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo se eleva a Dios y participa del misterio divino. Es la gloria de la resurrección. Y nuestra conversión tiene que pasar por ahí, a no menos que sea como los incrédulos discípulos que no querían aceptar que el Señor había resucitado y se asustaron pensando que era un fantasma, o las mujeres que quedaron así totalmente estupefactas frente al Señor que se le presenta, y ellas estaban totalmente asustadas, pero llenas de ese sentido de adoración. Y los ángeles le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recordar cuando Él se lo dijo, y le dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a la mano de los pecadores, crucificado y resucite al tercer día. Y las mujeres son testigos de ese encuentro con los ángeles que le hablan de Jesús resucitado. Entonces pasamos de la oscuridad, de un momento de vamos a decir, de apocamiento de la fe de los discípulos y de las mujeres, pero donde la luz resplandeciente del encuentro con el Señor resucitado es lo que le permite descubrir la verdad, la gran verdad, que es la fuente de la verdadera fe, el encuentro con Jesús resucitado, no con el muerto que llevamos dentro a causa de nuestro pecado, sino el encuentro con Jesús resucitado. Lo mismo le pasa a lo que es los discípulos de Emaús. Ellas iban discutiendo, saliendo, casi escapando de Jerusalén, y camino a un pueblo llamado Emaús, y ellos andaban así discutiendo y hablando animosamente,
entre el miedo y el asombro de lo que estaban diciendo, de la muerte del Señor que habían crucificado y había muerto como un condenado, y lo que algunas de las mujeres de ellos andaban diciendo, que Jesús había resucitado. Como dice en el versículo 22, el caso es que algunas mujeres de la nuestra nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Y también fueron algunos de los nuestros. Aquí se refiere a lo que nos dice el Evangelio de Juan. Pedro y Juan van corriendo cuando la Magdalena le anuncia que no está el cuerpo del Señor porque han robado el cuerpo del Señor, y corren al sepulcro. Y Juan, que llega primero, ve la venda en el suelo y el sudario, y vio y creyó, porque comprendió que sí había acontecido lo que el Señor había anunciado, que después de su muerte Él resucitaría. Ahora, de cómo iba a ser la resurrección y de qué forma y qué aspecto iba a tener el Jesús Cristo glorificado, nadie lo sabía. ¿Y qué implicaba eso para todo ello como comunidad de fe? Nadie lo sabía. Era una nueva experiencia. El encuentro con Jesús resucitado, que perdona mis pecados y muere conmigo en el pecado, pero me resucita a mí y resucita junto conmigo del pecado perdonado y reconciliado, es la experiencia con el Jesús vivo, que ha venido a mi vida a transformar mi vida. Y ahí es donde los discípulos de Emaús, hablando con Jesús sin reconocerlo, porque sus ojos estaban tapados, así como muy bien lo describe San Lucas, ellos reciben de Jesús toda una catequesis sobre el misterio de la Pascua, sobre el misterio de la misión del Hijo del Hombre, sobre el misterio de su resurrección y sobre el misterio de lo que era el valor en la Escritura de la revelación plena del Hijo del Padre, para que nosotros lo conociéramos y lo reconociéramos, porque nosotros no solo lo conocemos, sino que lo reconocemos. Y es justamente lo que acontece en el camino de la conversión. Y ahí es donde ellos se dan cuenta cuando él hace ver cómo va así caminando adelante, y ellos le dicen: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y se quedó con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Ese es el misterio. Jesús nos deja su real presencia resucitada en la realidad del sacramento de la Eucaristía, que unido a todos los demás sacramentos nos da a nosotros la certeza de la presencia real de Cristo vivo y actuante entre nosotros. Y por eso él desapareció, porque prácticamente ya había tomado parte su presencia en la transformación del pan y del vino en su cuerpo y sangre. La Eucaristía es el signo más evidente de la resurrección de Cristo. Negar la presencia de Cristo en la Eucaristía es negar a Cristo mismo. Y esta experiencia ellos la van a contar todo apuradito hacia los demás discípulos, cómo lo habían descubierto y cómo lo habían entendido y cómo Él se lo hizo ver. Y mientras ellos estaban ahí hablando, el Señor se presenta en medio de ellos y le dice: la paz con vosotros. Bueno, en el medio del miedo, Jesús se presenta a todos los discípulos y los invita a creer en Él, porque se cumplieron las palabras que Moisés, los profetas y los salmos habían dicho acerca de Él, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Y por eso el Señor los invita a ir a predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados, para que se convirtieran todos los pueblos, todas las naciones a partir de Jerusalén. Y luego ascendió a los cielos desde Betania, bendiciéndolo y así despidiéndose, no para siempre, con un hasta luego, hasta que Él va a volver. Entonces la experiencia de la resurrección es el punto culmen de todo el tiempo de la Cuaresma y de la Semana Santa, donde nuestro corazón queda perfectamente alineado con el corazón de Jesús y con la misma Iglesia, porque todos juntos creemos y vivimos no solo
la liturgia del tiempo pascual y de la Semana Santa y de la Cuaresma, sino que vivimos la realización del misterio de Cristo resucitado. Es el pase de la oscuridad a la luz, es el paso del descubrimiento de la verdadera verdad. Cristo está vivo y operante entre nosotros, y donde están dos o tres reunidos en su nombre, ella está presente. Y por eso la iglesia es la iglesia del Cristo resucitado, que nosotros propagamos y llevamos a donde cualquier parte para nosotros poder dar siempre gracias a Dios y promover el reino de Dios entre nosotros. Y ahí es donde nosotros descubrimos que tú, Señor, has traído con tu muerte el fracaso de nuestra muerte, pero su veneno ya no tiene poder en nosotros ni nos destruye, porque nuestra muerte se ha vuelto amiga, hermana muerte, puerta para ir al cielo, que ha dejado de ser una amenaza infernal para nosotros. Acción de gracia. Gracias, Señor, porque tanto nos merecíamos, solo por tu bondad infinita, por la misericordia del Padre, obedecida por tú que eres el Hijo y sellado por el mismo Espíritu Santo, es que nosotros tenemos acceso a este camino al cielo, a esta gloria infinita que Dios ha querido compartir y que nosotros pudiéramos tener y así superar la condición de condenación del pecado y vivir la gloria de la gracia. Y nosotros que estábamos irremediablemente apartados de Él e incapaces de recuperar, hagamos todo el esfuerzo que podíamos hacer y seguiremos haciendo, pero que sin Dios no lo logran. Señor, queremos estar contigo, acompañarte en tu pasión, en tu muerte, para resucitar contigo y estar contigo ahora y para siempre, junto con tu Madre María, San José y todos los ángeles y santos, por los siglos de los siglos. Amén.